acá ya encendí la fuente, coloqué las escalas como habíamos dicho y el potenciómetro está en el mínimo. Voy a controlarla con esta perilla. Entonces, me fijo en los instrumentos, este es el amperímetro. Voy a tomar una serie de valores donde voy a controlar esta variable. Yo acá tengo que decidir en base a cuántas medidas quiero hacer. En este caso decidí hacer 8 medidas. Por lo que conozco del fundamento teórico de la práctica, estas serán suficientes. Y entonces me fijo, por ejemplo, que está arrancando ahí dice punto 295. Tengo que referirme a la unidad en la cual estoy midiendo con la escala. Ese punto es un punto decimal, en realidad yo tendría que poner 0,295 en el registro que haga de la medida, si estuviera midiendo en este caso esa intensidad, y está en miliamperes. Entonces, yo lo que voy a hacer es llevarlo al valor, como voy a controlarlo, me conviene variarlo en valores redondos. En este caso, por ejemplo, voy a tomar 0,300, lo voy moviendo de la perilla, lo que hago es esto, ¿no? Voy moviendo con la perilla y lo voy ajustando. Esto no es tan difícil de hacer acá, un poquito menos, ahí tengo, 0,300 miliamperes, y esa sería la primera medida de intensidad que voy a tomar, ¿sí? Entonces yo en la hoja donde voy a registrar los datos, ya voy poniendo directamente, la preparo de esa manera. Entonces lo que puse es, en la columna de la izquierda, que va a ser en este mismo orden, lo voy a poner en la planilla electrónica, para que me tome esto como variable independiente, y pongo entre paréntesis algo que se suele usar, por ejemplo en este caso el símbolo de intensidad, por 10 a la menos 3 para usarlo como factor de conversión para llevarlo esto a amperes, porque después me va a interesar conocer, por ejemplo en este caso, en unidades adecuadas al sistema internacional, por ejemplo la resistencia eléctrica. Entonces, en la otra columna, la variable dependiente, la pongo a la derecha, voy a medir la diferencia de potencial, ¿dónde? En el resistor. Entonces acá podría agregar alguna cosa más. Por ejemplo, tengo la unidad, ya está en volt, directamente el voltímetro me está indicando acá, por ejemplo, que esa medida de voltaje que corresponde a esta intensidad, porque estoy viendo una en función de la otra, es cuando fluyen 0,300 miliamperes por el circuito, inclusive por el resistor, que es el que me interesa, el voltaje o la diferencia de potencial que hay entre los extremos del resistor es de 5,80 volts, y ya lo registro acá. Bueno, está un poco el cable, 5,80 volts, ¿sí? Así hago sucesivamente con los demás valores. Por ejemplo, ahora vuelvo a mover la perilla y lo llevo, por ejemplo, acá en la tabla puse 0,32. Entonces lo llevo a 0,32. 0,32. ¿Sí? Y ahora corresponde con un voltaje de 6,19 volts. Entonces acá anoto 6,19 volts. Y así sucesivamente hasta completar la tabla.